Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex Teo y fundador de Marspace, y en este episodio tenemos a Paula Solanas, escritora y periodista del diario Ara, autora también del libro El Club de los Unicornios, donde Paula nos cuenta la otra historia, la historia no contada de Globo, Idealista, Cabify y Job Talent, los 4 primeros unicornios españoles que han sido ensalzados como empresas extremadamente innovadoras, extremadamente necesarias para cambiar los modelos anquilosados de negocio de algunos de estos sectores donde operan, pero que en realidad muchas de ellas lo que han hecho ha sido simplemente hacer el copycat de una empresa que ya existía en Estados Unidos e intentar implantar aquí modelos de negocio que sí han sido disruptivos en la sociedad española, pero no han cambiado tanto en las maneras de operar, sobre todo de cara a sus empleados o de cara a cómo han tratado a proveedores y partners en sus operaciones. Y como siempre, la pregunta del día: ¿cuál ha sido vuestra empresa referente a la hora de emprender? ¿En qué empresa os habéis inspirado a la hora de crear vuestro proyecto, vuestro negocio, que hayáis dicho, mira, esta le copiamos de esta nos inspiramos en su manera de comunicar, su liderazgo, como nosotros en Marsbase probablemente hemos hecho pues en Basecamp, la cultura de empresa, Buffer, el blog y las comunicaciones que hacemos a nivel de marketing, y seguro que tenemos muchas otras cosas de gente en la que nos hemos inspirado. Así que sin más dilación, os dejo con este episodio con Paula. Disfrutadlo. Paula, bienvenida al show, bienvenida a Life on Mars, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Alex? Bien, ese es el momento incómodo en el que tenemos que empezar a hablar en castellano. Somos dos catalanoparlantes, siempre hablamos en catalán y ahora es como vamos a descubrirnos qué acento tenemos. Eso, a ver qué tal queda. Comentábamos, bueno, ya habré hablado de tu libro en la intro. Voy a grabar dentro de unos días, pero ya habré hablado de tu libro. Lo he leído durante las vacaciones de Navidad, estaba muy interesado. Para quien no lo conozca, pondremos el título y el enlace para comprarlo también en el vídeo, el podcast, en los comentarios, en las notas. Pero le tenía muchas ganas, porque ahora que está pasando un poco el tema de la moda de las startups, creo que ha sido un buen bofetazo, una buena bofetada de realidad a ciertas startups. Hemos glorificado cosas que no tocaban y creo que compartimos como una diana en común, por lo menos. Luego ya hablaremos de las otras, pero sí que hay una especial, Globo, que brilla bastante por el libro y empezaste por esta, ¿no? Si quieres comentarnos un poco por qué escribiste el libro y de qué va, pero en concreto, ¿por qué empezaste por Globo? Aprovecho ya que tengo aquí primero para enseñarlo, Sí, que es amarillo exacto. globo, de hecho, o sea que si lo busquéis en las librerías creo que se ve bastante, pero bueno, un comentario, broma aparte. Sí. Sí, pues la verdad, que al final escribí este libro un poco como reacción, yo creo, al hecho de haber estado pues más de 6 años en ARA como redactora siguiendo temas de startups y bueno, y de tecnología en general, pero aquí en Barcelona, al haber todo un poco el ecosistema o el núcleo de empresa de tecnología que había, pues dio para muchas historias, ¿no? Para muchos temas, noticias y bueno, y también una cierta autorreflexión de los mismos periodistas qué papel estábamos jugando en el contar, bueno, muchas de estas promesas de éxito, muchas de estas compañías con tan buenas narrativas, ¿no? Como tan buenas historias de superación casi incluso, ¿no? Porque luego podemos hablar un poco de mitos y relatos. Y me llevó un poco a encontrarme con la gente de la editorial de Península, que era un tema que a ellos, bueno, especialmente a la editora Aurora Corta, le interesaba mucho. Y llegamos también a la conclusión, ¿no? De que habíamos leído mucha no ficción sobre startups de Silicon Valley, ¿no? O sea, hay librazos como Mala Sangre, por ejemplo, aquí publicado por Capitán Swing, que explica toda la investigación a raíz del caso de Teranos, ¿no? De Elizabeth Holmes. Es un tema que ha dado para mucha literatura también entre periodistas, pero aquí en España parecía que no se había terminado, al menos en formato libro, ¿no? En noticias obviamente sí, hablar de ese tema. Y la cosa fue, bueno, un poco de buscar los unicornios patrios, ¿no? Esos ejemplos a nivel español que se habían ido construyendo, también este relato a la sombra de Silicon Valley, pues ver cómo lo habíamos importado aquí. De hecho, es curioso que
por dos caminos distintos hemos llegado a una conclusión parecida, ¿no? Yo habiendo empezado mi carrera en corporate, siempre pensé que, hostia, las startups, cómo molan, ¿no? Era como el patio del vecino, ¿no? Siempre tiene mejor césped. Y veía eso como, joder, yo estoy en corporate, trabajaba en Deloitte, luego en BAS, entonces ya con traje y corbata, horarios fijos, un ordenador de mierda, jefes bastante déspotas, o sea, como todo muy, 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 muy sombrío, todo muy, muy caduco, muy casposo, si tú quieres. Y luego veías, no en España, porque en España, cuando yo acabé la carrera, el ejemplo de startups eran Softonic y cosas así, que eran, bueno, igual no eran el mejor ejemplo ni de innovación ni de empresa referente, ¿vale? Pero sí que es verdad que mirabas afuera y decías, hostia, pues yo qué sé, pues Facebook emergía, Twitter emergía, Buffer, Pocket, etcétera, etcétera, ¿no? Empresas que decías, joder, son punteras en tecnología, tienen un ambiente de trabajo distinto, algunas ya trabajan en remoto como Buffer, y decías, joder, ya más allá de los toboganes de Google, creaban un ambiente de innovación, pero también de buen rollo, ¿no? Decía, hostia, es posible trabajar en un entorno donde no todo el mundo sea un cabrón, ¿vale? Mm. Sin embargo, sin embargo, al cabo de los años hemos visto que todo eso era pues, épocas de vacas gordas y cuando han llegado las épocas de vacas flacas, los empresarios de las startups son tan hijos de puta como los que no, como los corporativos, ¿no? Y al final, pues han acabado cayendo en los mismos errores, ¿no? En tratar a la gente como números, en explotarlos, en vender una narrativa falsa que luego no concuerda con su salario, etcétera, etcétera. Que un poco es por donde ibas tú. Sin embargo, aquí quizás no hemos tenido tanto los ejemplos de empresas buenas que han creado esta perspectiva de se puede hacer todo esto y directamente el primer libro que sale o uno de los primeros ya es el tuyo y les atiza, ¿no? O sea, ¿nos hemos saltado algún capítulo o qué ha pasado aquí? Bueno, claro, yo aquí sí que lo imagino como que hay una diferenciación, ¿no? Entre los que serían tal vez como esos pioneros del Internet en España, que no son empresas en las que entre el libro, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo cuando veo el caso de Diarista, ¿no? Que empieza en los 2000 y que es una de las pocas que sobrevive a la burbuja.com, y veo un poco cómo es idealista desde dentro, cómo me cuenta que es desde dentro, aunque sigue algunas de esas lógicas, más sobre todo porque ahora es propiedad de fondos de capital riesgo, pero me da la sensación de que no es una empresa tal vez como es como tanto con esa lógica, con esa retórica de estas nuevas empresas de Internet, de esos nuevos unicornios, ¿no? Yo veo un poco como dos fases y sí que me da la sensación de aquí a la fase que le hemos puesto mucho más el foco, tal vez porque no hubo tantas, ¿no? Que superaran, digamos, como es ese momento también de destrucción de muchas compañías de Internet de las primeras. Es como esta segunda etapa, ¿no? Y sobre todo, incluso a través del discurso mediático, es cuando hemos podido un poco empezar a glorificar y a generar este cierto halo, ¿no? Que, como decías, también, bueno, ha durado lo que ha durado porque hemos visto como estos últimos años, sobre todo, em, se han visto las costuras, ¿no? De algunos de estos modelos de negocio, también incluso los mismos inversores han empezado a apretar más a la hora de querer ver resultados económicos, ¿no? Porque, bueno, al final nos habíamos acostumbrado a que no pasaba nada, ¿no? O que era normal que una empresa durante años y años siguiera obteniendo pérdidas, ¿no? Porque nos hablaban de, bueno, ¿no? Esto es lo que ha hecho Amazon, esto es lo que han hecho como todos esos grandes referentes, ¿no? En los que se estaban mirando esos emprendedores. Pero bueno, sí que parece que aquí hemos ido directo tal vez a esta fase más, bueno, del brilli brilli, ¿no? Y de los grandes éxitos y sí que nos hemos perdido a lo mejor pues estas empresas al uso, ¿no? O estas empresas con un producto concreto que ya funciona, que se monetiza y hemos ido más a estos modelos en los que aún no se sabe si realmente van a poder tener una base sólida a largo plazo. Sí, de hecho, latizas bastante al Venture Capital, pero bueno, también lo que decíamos, ¿no? La reflexión tiene que ser también para emprendedores y emprendedoras, que son ellos al final quienes deciden meter ese capital riesgo en la empresa, son ellos o ellas las que deciden crear modelos de negocio no sostenibles sin tener unas unit economics de orden, vamos, de órdenes exagerados. Pero mencionabas al principio, o sea, en tu primera respuesta has hecho un comentario, lo has dejado caer como que es un poco de autorreflexión de qué papel ha jugado el periodismo en este sector, ¿no? Alguna vez tú y yo habíamos comentado, y he comentado también con colegas tuyos, que ha habido, quizás duró demasiado la época dorada de las rondas en las que hacer una ronda de financiación
era celebrar, que quizás nunca ha sido portada de un periódico, pero tenía una noticia asegurada durante muchos años. Por pequeña que fuera la ronda, salían los periódicos, ¿no? Cuando has mencionado lo de la autorreflexión, ¿por dónde iban esos tiros? Sí, precisamente por aquí, ¿no? Yo el tema de las rondas lo he pensado mucho, ¿no? Porque incluso, bueno, te puedes cuestionar hasta qué punto conseguir dinero, que obviamente, ¿no? Es un éxito interno de una empresa, a veces ha llegado a tener las dimensiones de noticias que le hemos dado, ¿no? Al final, cuando una empresa consigue dinero, es para conseguir unos resultados, ¿no? O para aplicar cierto plan estratégico. Tal vez en lo que nos deberíamos de fijar más es en qué hace con este dinero y si finalmente consigue cumplir sus propósitos, ¿no? El momento, yo creo que, bueno, fue bastante loco antes de la pandemia, pero recuerdo, por ejemplo, después de la pandemia también, finales de 2020, 2021, o sea, era una locura, ¿no? Parecía que había dinero para todo y también nos hemos dado cuenta de que, bueno, detrás de algunas de estas empresas que daban como titular el hecho de que conseguían dinero, al final no había tanto, ¿no? Tal vez, porque muchas de ellas ya hemos visto cuál es su desenlace, que es normal por el ciclo de vida que tienen las startups o por cómo funciona ese sistema, ¿eh? Pero sí que, bueno, nos podemos cuestionar tal vez a quién hemos estado poniendo el foco, a quién hemos estado dándole el micro, en vez de a lo mejor de proyectos que ya empezaban con un plan más concreto y más sostenible. ¿Pero era por línea editorial del periódico? ¿Era por iniciativa propia de periodistas? O sea, ¿quién dictaminaba al final si se escribía de esto o no? Yo creo que ha habido una cierta línea editorial y no creo que sea de un periódico concreto ni de un tipo de periódicos concretos. Yo, por ejemplo, pienso en Ara, desde hace ya casi desde el principio, hemos tenido, ¿no? Un suplemento de negocios que en su momento se decidió llamarle Ampranem, ¿no? Emprendemos. Ha habido revistas con nombres relacionados con el emprendimiento. Sí, después de la crisis se instauró mucho ese mensaje que en un momento pues de vacas flacas, de que no había generación de empleo, se vendió mucho también ese discurso de la autoocupación, del si no puede ayudarte el Estado, sácate tú solo de allí, ¿no? Yo creo que eso al final fue un poco el caldo de cultivo para que, si te fijas luego en los años de recuperación, fue cuando empezó a afianzarse mucho ese discurso de las startups, ese discurso un poco del ser tú mismo jefe, ¿no? Que tiene obviamente sus partes de generación de puestos de trabajo, sus partes de generación de conocimiento, pero bueno, también podemos ser, creo, honestos en que tal vez algunas de sus aristas o de sus partes oscuras, pues no, tal vez no las terminamos de ver en ese momento. Sí, de hecho, nos contaba Marc Galtés, no me acuerdo si ya fue cuando pasó por aquí por el podcast, un evento de Startup Line o algo que, mm, que claro, a ella, literalmente, hace muchos años, hablo de hace muchos años, cuando estaba en la vanguardia, que no le dejaban escribir de empresas que facturaban menos de, no me acuerdo si eran como 2 o 5 millones al año, que tuvieran menos de un tamaño y tal, y fue ella como la pionera de decir, vale, no, todavía no eran startups, sino que eran negocios de internet o negocios digitales, y, y de las primeras que escribió, ¿no? Y cuáles eran, y decir, ostras, no, pues yo aposté por tal, 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 y una de las primeras, pues fue Privalia, ¿no? Me acuerdo siempre un ejemplo de Privalia, decir, ostras, se salió de la línea editorial para hacer una apuesta por algo que, bueno, quizás ella fue una visionaria, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tiene libertad una periodista para decir, vale, a mí me piden que haga esto, estoy encorsetado o encorsetada, pero también puedo salirme un poco, no puedo salirme una vez a la semana? ¿Cómo jugáis esto internamente? Yo creo que sí que hay libertad. A mí no me ha dicho nunca nadie que no publique un tema que voy a publicar, sobre todo, bueno, al final, obviamente, si ese tema está argumentado con fuentes y sustentado. Y creo que precisamente también en estos últimos años, bueno, con toda la autocrítica que podamos hacer, también se ha jugado fuerte hacer muchas de estas, pues un poco llamadas de atención, a la forma de funcionar de las startups. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que han hecho, por ejemplo, el compañero del periódico, Gabriel Ubieto, con temas sobre Globo, desde el ámbito laboral, muchos reportajes, ¿no? de Analía Plaza también para los distintos medios donde ha estado.
Jesús Martínez, ¿no? De la información, que también es una persona que tiene mucha dominio sobre cómo funciona un poco el sistema o el universo startup, ¿no? Detrás de lo que serían estos titulares más positivos que creo que es los que normalmente se intenta, ¿no? Que queden más. Se ha hecho trabajo, pero obviamente, bueno, siempre, ¿no? Siempre podemos poner el listón más alto, sobre todo a la vez de fiscalizar. Sí, de hecho, iba a destacar, pues ya la mayoría de nombres los has mencionado tú. Cuando hay esta nueva, ¿cómo decirlo? ¿No? Esta nueva predisposición a hablar o a descubrir trapos sucios de empresas que han sido glorificadas por algún motivo, pero luego también tienen que ser fiscalizadas, como todo en la vida un poco, ¿no? Y lo que comentabas, toda esta gente que has mencionado, también me atrevería a poner a, pues, a Blanca de la Vanguardia, pues Analía, has mencionado a Rosa Jiménez Cano, ¿no? Que también estuvo en su momento en el Español. También decir, oye, sí, pero al final no dejan de ser empresas y empresarios. Y hay que mandar también un mensaje, ya sea de clase, o sea, de conciencia, decir que hay que hacer las cosas bien, aunque seas pequeño, aunque todo valga para crecer y todo eso, quizás no todo vale, ¿no? Dicho esto, en el libro mencionas varias veces, por eso, ¿no? Que publicáis algo, generalmente, y entonces generalmente os contactan de los departamentos de prensa de todas estas empresas ya de alto crecimiento porque ya tienen, pues eso, son suficientemente grandes como para decir, tengo a alguien que se dedica a prensa, tengo a alguien que se dedica a contestar a las acusaciones o a hacer las declaraciones a un nombre de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que es el tamaño más o menos en el que una empresa decide, bueno, ya decido contratar a alguien para hacer esto porque igual ya no están haciendo las cosas tan bien como deberían? Bueno, a mí, de hecho, lo que me sorprende bastante de las startups, que creo que, bueno, que el tema de la comunicación y el discurso público es algo súper importante y que tienen muy claro de un poco de lo que hablábamos, ¿no? De crear tu historia o de crear tu narrativa e incluso, bueno, pues el relato que construyes a través de tu misma persona, ¿no? Porque muchas empresas se desidentifican mucho con el por qué he creado yo esto, que, bueno, pues tiene que ver con mi trayectoria vital, ¿no? O con quién soy, o con qué me gusta, o con qué hacían mis padres, etcétera. Y entonces, yo creo que eso, ¿no? Lo sorprendente es que desde muy pequeñas, algunas de ellas, tal vez no tienen una persona que se dedique a la comunicación, pero sí que van a contactar agencias de comunicación externas para que les ayuden en esos lanzamientos y en esas pequeñas como etapas iniciales, porque yo creo que confían en que parte de su éxito, de su manera de llegar a esos primeros inversores, va a ser a través de los medios. O sea, imagino que también está relacionado con todo este ciclo, ¿no? Porque ya te digo, nosotros hemos encontrado empresas que prácticamente casi ni han lanzado su producto al mercado y que ya nos están contactando un poco para hacerse oír y para que su mensaje empiece a rodar, ¿no? Claro, si hablamos ya de un departamento de prensa o de comunicación como tal, sí que es verdad que ya sería a lo mejor de una empresa de un cierto tamaño, pero yo creo que eso, empresas tal vez de 40, 50 trabajadores, que no sé si en el caso de otro tipo de pymes, porque ya hablamos muchas veces de startups, que llamamos startups, pero no, que serían pymes, lo que pasa es que son tecnológicas, que sí tendrían un departamento de comunicación y una persona encargada para eso, pero porque yo creo que es que se dediquen directamente al consumidor o vendan a través de otras empresas, este tema de la imagen y de los valores que transmites, o es que incluso lo vemos que también es verdad que esto se ha extendido a muchas otras compañías, ¿no? Pero el detalle o la atención que se pone al nombre de la compañía, al logo, a un poco toda esa imagen corporativa, yo creo que es mucho mayor. A lo mejor tengo esa sensación de que es mucho mayor que en otros sectores. Es que de hecho, cuando hubo la fiebre del oro, ¿no? Siempre dicen que, o tirando de cliché, siempre dicen que los que se hicieron multimillonarios eran los fabricantes de picos y palas, ¿no? Y como ha habido esta moda de las startups que ha durado, pues bien, 10 años, ¿no? Mm, Todo se ha generado un ecosistema alrededor de las startups, ¿no? O sea, ya sea las agencias de comunicación que le vendían los paquetes a las startups de, pues cada vez que hagas ronda, tal, te contacto por periodistas, te pongo en eventos, te sugiero para hablar en podcast y tal, pues también los coaching, las aceleradoras, incubadoras, se ha creado como un cierto circo claro. alrededor del Mm, mundo de las startups que ahora
pues igual están perdiendo este negocio, ¿no? Porque están pasando de moda. Pero claro, ha habido tanto mercado que lo ha hecho viable. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí, o sea, a nosotros, que ni tan siquiera somos una startup, desde el minuto uno nos han bombardeado hace 10 años de agencias de comunicación especializadas en, ¿no?, empresas de nueva creación y tal. Si nos pagas tanto, te metemos en los periódicos. Y de hecho, nosotros fuimos víctimas de un engaño de estos, llámalo engaño, ¿no? Pero Ujú. de agencias de comunicación hace, pues en el primer año, cuando éramos más tontos que ahora, que claro, te vienen y te dicen, sí, no, por tantos 1.000 euros te ponemos en todos estos periódicos. En realidad lo que te dicen es que les contactan. Luego, evidentemente, el periodista Ya, decidirá si, bueno, no, claro. pues no sé si pagamos 5.000 euros y apenas aparecimos en El Economista, donde se doblan las páginas, vamos, el día más tonto de Ya. la semana, por decir Mm, algo, ¿no? Y te quedas con la sí. cara de bobo. Sin embargo, volviendo al tema de todas estas empresas, para hablar un poco más de materia del libro, una Ujú. parte que tienen en común que son empresas de muchos claroscuros, ¿no? Que han sido iluminadas y sobre todo ensalzadas como los grandes ejemplos o los unicornios españoles, pero dices, ¿pero a qué coste, no? O sea, para mí siempre han sido, por ejemplo, Globo, por entrar en uno en detalle, siempre han querido como ser el Uber español, porque han copiado el playbook de crecimiento a todo coste, el de work hard, play harder, o sea, todas estas cosas que tenían como cultura empresarial, pero para mí ha sido un quiero y no puedo, ¿eh? Entonces, claro, una cosa es estar en Silicon Valley y la otra es estar aquí, que también hay más cultura de clase, quizás ahí es mucho más Ujú. meritocrático, ahí realmente es un país de ricos y es uber capitalismo, aquí no tanto. Hostia, el factor común que tienen estas cuatro empresas que ejemplificas y que destacas en tu libro son los claroscuros. Ujú. Entonces, si hay que destacarlos es porque toda esta gente no lo ha hecho, ¿no? ¿Y por qué tú? O sea, ¿por qué por qué yo, ¿Por qué tú has decidido escribir sobre esto? decidí sacarlos, ¿no? A ver, es que estaba claro al final que iba a escoger las que me hubieran, bueno, generado durante estos últimos años, que fueran apareciendo preguntas, ¿no? De, ostras, eh, ¿no? ¿Por qué en el caso, de Globo una empresa se plantea arrancar un modelo, con un sistema de uso de los trabajadores que claramente no encaja en la ley, ¿no? Que cuando Ujú, decías el tema de Uber, a mí lo que me recordaba mucho Uber y Globo es un poco en esta idea de ir por delante de la legislación, de ir por delante de lo que está permitido, ¿no? Uber también, en este caso, yo creo que fue bastante paradigmático cuando llegó a Europa lo que se encontró, ¿no? De un poco de estar acostumbrado que en Estados Unidos era la jungla y se les permitía, ¿no? Con su modelo de Uber Pop, tener esa facilidad en la que cualquier persona con un coche podía ser un conductor, a llegar en Europa y que a los pocos meses esto un juez lo clausurara, ¿no? Lo cerrara y tener que adaptarse y un poco, bueno, buscar las distintas rendijas para ir operando que ya se ha dedicado a encontrar. A mí en el caso de Globo era bueno, una idea que me perseguía mucho, ¿no? De pensar, pero ¿por qué esta como necesidad de ir por delante cuando los tribunales están diciéndote que este modelo no es legal, ¿no? Y creo que hay un punto, que también me he cuestionado mucho, de que creo que sus fundadores están convencidos de que como están haciendo ¿no? un bien, por la sociedad y generando trabajo en los márgenes o para gente que no podría encontrar, trabajo de otro modo. Pero claro, la reflexión también es perversa, ¿no? Porque es un encontrar trabajo y generar trabajo, bajo unas condiciones de autoexplotación y de precariedad que, bueno, es que no hemos podido ver en múltiples ocasiones, ¿no? Las situaciones de vulnerabilidad que deja un sistema que trata como autónomos a trabajadores que deberían estar asalariados. Y entonces, bueno, supongo que era eso, estas dudas que me generaban estas compañías, también incluso como consumidora de plataformas, ¿no? Como usuaria, de decir, bueno, ¿qué hay detrás de estas herramientas para facilitarnos la vida que también tienen implicaciones en la sociedad?
Es que, no, y es muy buen tema. Las implicaciones, ahora volveremos a esto, porque da mucho que pensar y es verdad que llega un punto en el eh, que como usuario te tienes que plantear realmente qué hay detrás de lo que estás utilizando, ¿eh? Se llame Globo, se llame Uber Eats o se llame Amazon, ¿vale? Todos tenemos. Deberíamos hacerlo, pero ¿qué pasa? Que al final esto es una cámara de eco y realmente solo somos un porcentaje mínimo el que nos llegamos a plantear estas cosas. Para la mayoría de la gente, pues como que se la trae al pairo bastante todo el tema este y es un problema a nivel de sociedad. Por otro lado, claro, me gusta mucho el que digas el tema este de que ellos mismos están convencidos, ¿no? O sea, nos lleva al concepto este, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, que es el de cuando te mientes tanto a ti mismo que acabas creyéndote la realidad, ¿no? O sea, si te convences a ti mismo, vas a convencer a los demás, ¿no? O sea, no puedes convencer a alguien de lo que no estás convencido tú mismo, ¿no? Y yo lo veo, por eso entronca quizás con lo que decías antes, que las startups suelen no tener el departamento de PR al principio, porque ya lo hace el fundador. El fundador lleva tantos años Ujú, mintiéndose a sí mismo con ciertas cosas para que le salga natural, para que no mm. se note que está mintiendo cuando va a vender la empresa y cuando digan cuántos sois, bueno, o cuánto facturáis. Generalmente el mantra aceptado dentro del mundo de emprendimiento es el fake it till you make it. Sí, Entonces, sí. yo defiendo el fake it till you make it si es algo que puedes cumplir en unos meses o unas semanas, pero cuando tu Mm. fake it till you make it lo estiras como un chicle ad infinitum, no puede ser. O sea, fake it till you make it de vamos a ser rentables el año que viene y llevas 6 años diciéndolo, u 8, o los self-driving cars de Tesla, que hace muchísimos años que Elon Musk lo dice y nunca lo cumple, ahí no lo defiendo. Pero si yo qué sé, te viene una startup y el inversor te dice, oye, ya tienes esto del producto, no sé qué, no sé cuánto, piensas, hostia, me va a poner la pasta dentro de 2 meses o de 3 meses o 6, pero yo sé que en un mes o dentro de 2 semanas ya tengo el producto acabado, pues igual vale la pena, ¿no? Hacer un fake it till you make it ahí. Ok, en ese caso sí, pero ya cuando tú ya claramente eres una empresa poderosa, que tienes 1000 trabajadores, no puedes seguir tirando de fake it till you make it porque entonces lo que eres es un mentiroso, ¿no? Em, ¿Te quedaste solo con estas 4 empresas o había más que dijiste, uy, alguna que no pasó el corte final? Claro, había más, ¿no? Porque al final unicornios en España hay más. Creo que el último listado de Atómico me parece que los cifraban como una docena. Pero es verdad que eso también depende de la Ya. fuente que usen, porque a veces cuentan como unicornios españoles empresas que ya no tienen la sede aquí. Es Sí, como confuso. Let Go, ¿no? En su Sí, por momento. ejemplo, Let's Go, exacto, es el caso típico que además, bueno, aquí a veces la contaríamos tal vez como empresa unicornio catalán y siempre, bueno, nos quedamos un poco en sacarla de la lista porque tampoco no, bueno, de hecho es una empresa que directamente con periodistas españoles prácticamente no quiere tener contacto y vive en todo en mirada hacia Estados Unidos. Pero sí, sí, hubo empresas que se quedaron fuera y tal vez en otro formato del libro habría habido, pues, bueno, que creo que ya, pese a que los distintos capítulos también se enfocan en empresas concretas, se trata de hacer un poco un retrato general, ¿no? De cómo funciona un poco ese sector. Para mí también era una manera de eso, ¿no? De estructurar y centrar esfuerzos en intentar contar estos 4 ejemplos, porque al final, bueno, creo que los 4 vienen de sectores bastante distintos, ¿no? Pero que todos al final yo creo que tocan con partes un poco de la sociedad que son claves, ¿no? Sea Joan Talent con el tema del empleo, Idealista con la vivienda, Cabify con el transporte, Globo, bueno, ya hemos comentado de sobra también las implicaciones que pueda tener. Eso yo creo que daba un poco un cierto retrato de cómo, bueno, de cómo son, ¿no? Estas grandes empresas que obviamente después hay casos muy distintos, ¿eh? No es que obviamente todos los unicornios sigan el mismo patrón. A mí una de las cosas que me ha gustado mucho del libro es que, primero, no es un libro de negocios americano, ¿no? Es decir, si esto fuera a Estados Unidos, tú habrías escrito un libro de cada una de estas empresas. Y Mm, generalmente los libros de negocio americanos yo os critico mucho porque digo, valen la pena las 80 primeras páginas que te explican el concepto y luego es todo casos para los MBAs, como diría mi buen amigo Carlos, ¿no? Y es como repetición ad infinitum. O sea, te lees el Atomic Habits, te lees o sea, cualquier libro de estos de business y todos son repetición hasta vomitar prácticamente. Pero
tú has metido como cuatro historias en uno, lo cual está muy bien, hace que sea muy, muy digerible, hace que sea entretenido y de hecho se hace incluso cortos algunos, ¿no? De decir, hostia, seguramente había más cosas ahí. Seguramente es la pregunta que no vas a querer contestar o que va a costar más de contestar, pero ¿cuántas cosas han quedado fuera del libro? ¿Por algún tema legal? ¿Ha habido alguna parte que no hayas podido publicar que te hubiera gustado? Bueno, Sí, se han quedado puedes cositas sentir fuera. así. Puedes decirlo si Se han quedado quieres. cositas fueras también, porque bueno, obviamente, pues también igual que hablábamos de los departamentos de comunicación, también son empresas con departamentos legales y yo pues no quería exponerme a tener según qué tipo de problemas, entonces nos centramos en que todos los detalles que aparecieran en el libro estuvieran validados, contrastados y que no fueran al final refutables, ¿no? Yo creo que el valor que le queríamos dar al libro era que se centrara, digamos, en lo que sabemos de esas empresas y que después también sea el lector quien a raíz de ver sus historias pues pueda formarse tal vez una opinión o al menos sentirse que ya tiene que ya cuenta con más datos para bueno, pensar de qué modo consume y cómo entiende, ¿no? Este tipo de plataformas. Pero sí, sí, obviamente hay cosas que me hubiera gustado poder contar que no, que tal vez quedan para más adelante. Como ya prácticamente de los nombres que hemos mencionado antes, ya han pasado unos cuantos y unas cuantas, pero este podcast ya sabemos cómo funciona todo esto, pero quiero decir, ¿quién ha sido la empresa que dirías que ha sido como más agresiva contigo? Más agresiva. Bueno, a mí una de las cosas bueno, que me ha sabido mal en el proceso un poco de hacer el libro, es que yo cuando ya llevaba un tiempo investigando, obviamente contacté a todas ellas porque mi idea inicial era hacer entrevistas en profundidad, pues con los portavoces que me pudieran poner a mi disposición y eso no llegó a suceder nunca. Que yo creo que, bueno, que para mí hubiera sido obviamente un valor añadido y creo que para ellas en un ejercicio de transparencia también, porque al final, bueno, pues son compañías que yo creo que hablan mucho de, pues eso, ¿no? De la innovación y de muchos valores de modernidad, pero que en ciertas cosas, pues cometen los mismos pecados, por decirlo de alguna manera, que las grandes corporaciones, ¿no? Tal vez en ese sentido abrirse un poco más no habría estado de mal. De hecho, bueno, Cabify directamente ya me comunicaron que no querían participar de ninguna manera. Y las otras tres me contestaron por escrito, ¿no? A través de cuestionarios en los cuales tampoco se entró a muchas preguntas de tipo a lo mejor más personal o vinculado incluso a cosas de la historia de los fundadores. Bueno, yo creo que tal vez también estaría bien que se replantearan este tipo de estrategia, en su caso en la comunicación, porque al final el rendimiento de cuentas o incluso, ¿no? Si consideras que a veces la prensa te trata mal o te demoniza o que, no, porque eso me lo he encontrado muchas veces, de decirme, no, es que parece que no, solo queréis contar cuando nos van las cosas mal, no, no, simplemente pues cuando contamos una historia queremos poder escuchar vuestras justificaciones también, ¿no? Y eso en este caso pues no sucedió. No, no, y en este caso también, como decías antes, o sea, habéis jugado un papel fundamental la prensa en ensalzar a algún, por no decir a todas estas empresas, porque al final, en su momento, eran como un rayo de luz de decir, hostia, hay un poco de esperanza, no todo van a ser los taxis, no todo van a ser, pues yo qué sé, ¿sabes? Los Habitaclia y otros proveedores de un sector tan anquilosado y tan casposo como el real estate, no todo va a ser, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en su momento, pues las startups prometían dar un mejor servicio, hacerlo de manera más transparente, no sé qué. Entonces, claro, la corrupción puede llegar porque o bien acaban fichando a gente del sector corporativo porque llega un punto en que dicen, hostia, para pasar de 100 empleados a 1000, pues ya sí que tengo que tener al ex VP de Vodafone, al ex VP de La Caixa, al no sé qué, no sé cuántos, que entonces pasen a ser directivos de una empresa. Entonces ya se empieza a transformar la empresa y procesos, documentos, todo este tipo de más departamentos, hacerlo más política, o porque realmente su modelo de negocio no tiene ni puto sentido, a menos que tengas cantidades de dinero astronómicas detrás y entonces tiendes a hacer trampa, básicamente, ¿no? Em,
que probablemente es lo que haya pasado aquí. Pero claro, viéndolo también, otra cosa que tienen como factor en común, quizás el de idealista era el que menos, por de dónde venía la familia, era un tema de clase social, ¿vale? Entonces, yo es un tema que toco mucho en este podcast, soy muy pesado, soy el punky de las startups en este sentido, y me gusta mucho destacar el decir, hostia, es que realmente cuando le das dinero público a niños ricos malcriados, acaba creándose este tipo de empresas, ¿no? Son empresas que tratan mal a la gente, y ya no digo personificando en Globo y todas las empresas que tú ya las has retratado y se retratan solas, pero otras que están creciendo y que ya se creen que pueden ser como Globo cuando solo tienen 30 empleados y ya tratan igual a los empleados y ya tienen una cultura tóxica con tan solo 30 personas, ¿no? Eh, hostia, ¿en qué punto hemos decidido permitir que haya esta cultura de este clasismo? ¿No? No sé si tú también lo has enfocado. Lo Mm. querías enfocar, te ha quedado así. No sé si querías enfocarlo también desde un punto de vista de clase, ¿no? De decir, Sí, oye, es que al final sí. todo el mundo viene de business school, son de apellidos compuestos y no han tocado no han pisado suelo público en su vida. Sí, sí, no está claro, como dices, tal vez no todos de ellos vienen, ¿no? De empresas igual, ay, de familias igual de adineradas, pero para mí también se acaban encontrando en ciertos puntos que te van haciendo formar un poco más parte cada vez como de esa élite, ¿no? El caso de ciertas universidades de negocios, de ir a ¿no? De ir a estudiar a Estados Unidos, también a determinados centros universitarios. Bueno, eso va, yo creo, conformando una manera de ser y una manera de entender tanto la economía como la organización social que ahonda, ¿no? Un poco en esa brecha de géneros que vemos y que es muy clara. A mí me hacía gracia hablando con una persona que trabajó para Chopin Talent, que me hacía ese mismo comentario, ¿no? De en plan, ostras, no había trabajado nunca con tanta gente con apellidos compuestos, ¿no? Y incluso hacía la reflexión de que a muchos de esos trabajadores, también pues por ese sesgo de clase, estoy hablando en las etapas iniciales de la empresa, ¿eh? Tal vez ni siquiera tenían el incentivo pues de que en ese momento pues la empresa era muy joven y no pagaba a lo mejor unos grandes sueldos, ¿no? Unos sueldos tan elevados como en tal vez en otras corporates. Pero claro, al poder servir eso para crear currículum y un poco para decir, no, ¿no? He pasado por esta startup. También, bueno, si no necesitaban en ese momento, pues por apoyo familiar, unos ingresos más elevados, también se podían permitir tal vez estar en un trabajo que en ese momento pues tal vez era un poco más precario. Sí, yo creo que el tema de la clase social se ha convertido un poco en un cierto tabú o una cosa como muy clara, ¿no? Que muchos veíamos, obviamente no en todos los casos, pero en muchos casos de fundadores de startups y que parecía que no, como que no se podía decir, ¿no? Que no se podía comentar o incluso molestaba si sacabas el tema, ¿no? Recuerdo que les pregunté por este tema ya, es una empresa que es otro sector y no tiene mucho que ver con las que aparecen en el libro, ¿eh? Pero con la marca de moda de Nude Project, que les entrevisté y les pregunté también un poco por eso, ¿no? Y no sé, es un poco como que ellos prefieren reforzar, no, no, teníamos 300 euros que invertimos nosotros, como que siempre se intenta tirar más hacia esa cultura como del hombre hecho a sí mismo y del esfuerzo, intentando aislarlo pues, tal vez de un contexto de más privilegio, de más puertas abiertas, que sí, que en el caso de venir de una familia trabajadora, ¿no? Entonces, no sé, sí supongo que es algo que genera aún cierta incomodidad de decir abiertamente pues que muchos de los fundadores de startups, aunque no todos, vienen de familias bienestantes. Es que, bueno, claro, porque automáticamente supongo que te descualifica cuando tú dices que vienes, o sea, si tú en tu primera ronda tu padre te ha puesto 500.000 euros en en tu ronda inicial o ya te la ha financiado todo, pues bueno, igual te descualifica un poco, ¿no? O sea, ahora voy a meterme yo aquí en una camisa de 11 varas, pero en mi anterior empresa fue fundada por el hijo del CEO de Enisa, el Corte Inglés, o sea, de Informática el Corte Inglés, ¿no? No Enisa, perdón, de Yecisa. Claro, entonces se sabe que le subcontrataba muchas cosas y prueba de eso es que tuvo no sé cuántos hijos y todos tenían una empresa. Entonces, bueno, igual es más fácil ser un hombre hecho a ti mismo si
tienes a alguien que te solventa parte de, o te hace que no tengas que preocuparte yo qué sé, de alimentar a tu familia, de tener que cocinar, de Claro. no sé qué cuentos, ¿no? Entonces, Y no y yo creo que sé. lo que también intentaba como transmitir en el libro que obviamente una parte es esa parte monetaria y esa parte, ya más de ayuda directa, pero que para mí también, en algunos de los casos, si tú has tenido, ¿no?, un padre, un abuelo, hasta incluso algunos un tatarabuelo empresario, es como que en tu casa has tenido eso, ese ADN toda tu vida. Se te ha hecho evidente que eso es una posibilidad como futuro tuyo, el hecho de crear una empresa, el tipo de temas de los que se hablan. Yo creo que hay un tipo de capital, ¿no?, cultural o de capital a nivel más de intangible que tú has tenido, pues que otras personas en otros contextos no han tenido. Y ya está, y seguramente, y es eso, no puedes cambiarlo, pero es un hecho, o sea, que eso has formado parte de tu trayectoria. Sí, y luego lo que decías tú, ¿no? O sea, si siempre lo has mamado en casa porque lo has visto, ayuda a explicarlo, pero no siempre, evidentemente hay casos y casos, ¿eh? Pero yo siempre explico que yo nunca quise ser emprendedor precisamente porque en mi familia ha habido muchos emprendedores y emprendedoras y quien más, quien menos tenía su tiendecita y tal, que claro, siempre les ha ido más mal que bien. Entonces, para mí ser emprendedor era nocivo, porque yo lo Mm, veía y decía, ya, pero es que mira, es que este año no se han ido de vacaciones. El otro, hostia, sé que han ido mal de pasta, han tenido que pedir dinero, tenían 10 trabajadores, luego ahora están solo ellos y haciendo doble turno los fines de semana. Hostia, pues no sé, para mí no era un ejemplo, ¿no? Y de hecho mi abuelo siempre me decía cuando creé la empresa hace 10 años, era como, déjalo, quítatelo de la cabeza, no has visto que a todo el mundo en ya. la familia le ha ido mal, ¿no? O sea que igual, si lo has mamado en casa es porque y les ha ido bien, entonces sí, explica parte del proceso, ¿eh? Pero lo que decíamos, al final también ahí es un tema de clase que no se quiere hablar mucho. La narrativa de esta bueno, de esta vulnerabilidad quizás que comentabas tú antes de que aquí no nos llegará y que en Estados Unidos es algo más cultural. Como todo, en España, país donde el analfabetismo pues llegó mucho más lejos que en otros países, evidentemente llegará, pero llegará como 20 años tarde. Entonces, cuando ya no están de moda las startups, dentro de 10 años se empezará a hacer el discurso este un poco más realista y de vulnerabilidad, de bueno, yo soy así y tal. O sea, mira que no es quizás el mejor ejemplo, ¿eh? Pero Caviedes, por ejemplo, Ujú. personas probablemente más ricas de España o que se vende mejor en este aspecto, ¿no? Pero él siempre dice, yo soy rico porque nací rico. Y ya está. Y empieza la narrativa ahí. Tú lo conoces, Sí, lo primero que sí, te dice. sí. Yo fui CEO de Europa Press con 18 años porque era el hijo del jefe. Punto. A partir de ahí me dieron dinero para que invirtiera. Punto. O sea, yo no me he hecho a mí mismo, ¿no? Ojalá todo el mundo tuviera ese discurso, pero no lo tiene todo el mundo. Ujú, Am, volviendo al tema del libro, y sí que hay un par de anécdotas concretas que me gustaría comentar. Cuando las empresas que contactas deciden declinar, ujú. o sea, porque hay muchas veces que tú has dicho, seguramente esto no lo publico, pero hay otras cosas que al contrario dices, se les contactó a tal empresa y decidieron declinar la petición. O sea, eso es una manera de decir, ahí llevamos la razón y no han querido meterse en problemas, ¿o qué significa exactamente? Bueno, sí, para mí es la manera de decir, nosotros tenemos esta información o hay esta información y la empresa no quiere dar, digamos, la réplica. Al final, bueno, muchas veces cuando se quiere desmentir algo que es obviamente falso, también se hace tal vez muy, muy deprisa, ¿no? Yo ahí no abro más interpretaciones tampoco, pero sí, o sea, me remito a que lo que aparece en el libro es porque está contrastado y se ha dado la oportunidad a las empresas de que también dieran su versión en algunos de los puntos. Y tú has visto ahora un poco lo que comentaba, el decline de la moda de las startups, o sea, con todo lo que hemos pasado los últimos 18 meses, ¿no? De la caída de los stocks de las tecnológicas, todos estos, bueno, los despidos masivos, ¿no? Typeform 4 rondas de despidos, Doméstica 5 rondas, luego ya también las grandes de fuera, ¿eh? No solo las de aquí, haciendo grandes despidos. Joder, ¿cómo ves tú el panorama? O sea, ¿te dará para una segunda parte del libro o qué? Pues no sé, porque claro, para mí fue curioso porque empecé a escribirlo en 2021, que tal vez fue ese año, ¿no? Que después de la pandemia parecía pues que el sector digital estaba en su máximo apogeo, que había mucho dinero. De hecho, entonces fue cuando Job Talent también se acababa de convertir en unicornio, como que
bueno, estaban pasando cosas, ¿no? Y que tal vez sí que en estos últimos años bueno, ese exceso de liquidez reducirse, ¿no? Y ver cómo un poco chocaban con la realidad muchas de ellas, sí que se ha generado este cierto desencanto que yo he visto también, bueno, a través de conversaciones con gente del sector, ¿no? Y empresas en las que, bueno, eso no es un tema en el que hemos entrado, ¿no? Pero todo el corporativismo que también va asociado a las plantillas de las startups, yo creo que es un tipo de empresa en la que es muy fácil que el trabajador se identifique con el mensaje o con el objetivo, el propósito de la empresa y que también eso le lleva un poco como un escudo, ¿no? Em, para mí también es sintomático que en muchas de ellas nunca había habido la necesidad de crear un comité de empresa, por ejemplo, de que los trabajadores se organizaran para conseguir ciertos beneficios, también porque esos beneficios ya a lo mejor les llegaban directamente, ¿no? Porque había buenos sueldos, porque, bueno, había también un poco esos temas de la flexibilidad, e incluso tal vez ese te convencía pues a tú echarle más horas porque estabas muy motivado con lo que se estaba consiguiendo en la empresa. Yo creo que eso está cambiando un poco y también en algunas compañías se está diciendo pues basta, ¿no? A ciertos comportamientos pues tóxicos. Por ejemplo, este verano publicamos en ARA un tema sobre una empresa bueno, es una empresa de un producto al uso, no de cosmética, pero sí que iba muy en el tema digital, que era Freshly Cosmetics, y en el que, bueno, a través de muchos testimonios de trabajadores y ex trabajadores, pues era también esa manera de decir basta, ¿no? Una cultura empresarial que era muy tóxica, que generaba pues situaciones de ansiedad y de bajas y de mucho malestar para estas personas. Y yo creo que, o quiero pensar que es un poco también sintomático de este cambio en la propia cultura del trabajo, ¿no? Que parece que durante cierto tiempo ha ganado más este discurso bueno, sí, ¿no? De esta autoexplotación y esta entrega sin medida o eso, ¿no? Más allá de lo que tal vez te exige tu contrato y porque hay personas que ya no quieren pues seguir soportándolo, ¿no? Lo que quieren es que se cumplan sus derechos laborales. Sí, bueno, Eura tuvo también un shit show Ujú, importante hace unos meses. Y bueno, y generalmente si sacas también factor común de todos estos casos, ves que los fundadores, generalmente hombres, son peña muy endiosada, ¿vale? De decir que se ven como visionarios y como, entonces mencionabas quizás la excepción era Elizabeth Holmes, ¿no? Con el caso de Theranos, pero que intentan convertirse en el nuevo Steve Jobs. Fíjate que los jerseys de collar alto, negros y tal, alguno de estos que hemos mencionado lo lleva. Di ujú. di dicho esto, no, por ahí que quería llegar para la parte de denuncia, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha generado como cierta inseguridad no, pero ahora desde el punto de vista de tener una empresa independientemente, o sea, de que me brinda independencia económica, me permite tener un nivel de expresión en redes sociales, en entrevistas, en lo que sea, pues puedo hablar un poquito de lo que me dé la gana y decir barbaridades, ¿vale? Pero la mayoría de gente no tiene este privilegio. Entonces, ¿cómo se puede garantizar a alguien la l bueno, el poder ser anónimo, el Ujú. poder darte este tipo de datos a ti como periodista o a mí, incluso como persona referente en el ecosistema, aunque pueda ser intrusismo laboral, entonces ya pido disculpas por ello, pero decir, alguien que trabaje en alguna de estas empresas o que quiere denunciar algo, y no puede hacerlo porque teme por su trabajo, ¿no? Porque igual es lo que les separa de la pobreza, digamos, el que si lo echan del Eso es. trabajo igual la caga, ¿no? Mucha gente no denuncia por ese miedo. Entonces, ¿qué canales tienen a su disposición y cómo lo hacéis vosotros? Claro, esta es la situación en la que también nos hemos encontrado, bueno, tanto trabajando en el ARA como mientras hacía el libro. Obviamente, muchas personas solo pueden hablar de lo que han visto o de cosas que han experimentado en algunas de estas empresas bajo la condición de anonimato. Es algo que entiendo perfectamente porque al final tiene que ver con tu trabajo y con tu sustento de vida. Y también incluso, ¿no? Algunos de ellos, aunque ya no estuvieran trabajando en esas empresas, es un sector que, sobre todo aquí en Barcelona, pues quien más y quien menos se conoce si estás en empresas cercanas
o no hace más, solo hace falta ver, ¿no? Las conexiones también que hay entre muchos de los fundadores, ¿no? Nadie quiere, pues, obviamente, ver manchada su reputación o que se les tenga por alguien en quien no pueden confiar y contratarse. Por eso yo siempre he intentado hacerle, bueno, transmitirle a los testimonios de las personas con las que hablaba que existen canales seguros para transmitir esa información. Nosotros en ARA, por ejemplo, tenemos un buzón de contacto para el departamento de investigación al que se pueden hacer llegar cualquier tipo de denuncias con total anonimato. Em, También, o sea, tanto a través de mi correo electrónico como incluso los DMs de Twitter, ¿no? Que tal vez a lo mejor es la manera así como más de estar por casa de contactar, pero que también sirve, ¿no? Muchas veces algunos de estos temas que hemos publicado también llegan a través de personas pues, que nos contactan por redes sociales. En ese sentido, yo creo que obviamente no hay esta parte de transmitirle a la persona que tiene que puede confiar en ti, ¿no? Y que la información que se proporcione se va a tratar con el máximo cuidado y que en cualquier caso, o sea, a partir del momento en el que llega ese primer tip, o sea, primera parte de la historia, va a existir una comunicación. Yo eso lo he tenido muy claro durante tanto artículos que he publicado como durante el libro, la comunicación con los testimonios y con la gente que estaba interesada en cómo iba avanzando el libro era constante. Yo intentaba irles un poco retiendo cuentas y decirle, no te preocupes, ¿no? Que esto va a salir o que si hay novedades vamos a seguir cambiando pues lo que a lo mejor había escrito en un momento inicial. Para mí creo que es importante y ostras, creo que es el valor también del periodismo conseguir, ¿no? Que esas personas puedan confiar en ti para contar esta historia. Bueno, o sea, o en mí o también en ti, Alex, o en los canales que ellos encuentren para al menos dejar que no sean temas que después te encuentras, ¿no? Que en el sector te dicen como, no, ¿no? Cuando se publica finalmente el tema, no, si eso, o cuando donde hay un desenlace más catastrófico, ¿no? Si eso todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero nadie, no se llegó a publicar antes. Pues sí, sí, en ese sentido, decir que están todos los canales de escucha abierta y que cualquier tip que tengan también los que estén viendo el podcast, pues aquí estamos. ¿Quién te inspiró para escribir el podcast? Porque de alguna manera me ha recordado, bueno, hay varios libros que me ha recordado, ¿no? Pero hay uno que, si no me acuerdo mal, era de Dan Lyons, ¿no? Que es el periodista este que se mete a Mm, trabajar para HubSpot, sí, sí. que es buenísimo, o sea, lo recomiendo porque es buenísimo, ¿no? Dice, con toda buena fe se metía, dice, bueno, igual ya no quiero trabajar más de periodista, tengo 50 años y tal, y era el momento en que surgía HubSpot, dice, me meto ahí como va a ser un trabajo guay para hacerme, ¿no? De un poco de reskilling, ponerme al día, al final acaba descubriendo la cultura hipertóxica de machos alfa, de todo vale, de politiqueo interno entre amigotes, tal, y dice, joder, y acaba destapando muchísimos casos chungos, ¿no? En este caso, o sea, ¿cuáles han sido tus referentes a la hora de escribir el libro? Pues mira, precisamente el libro de Dan Lyons me lo mandaron, lo leí cuando estaba escribiendo yo el libro y pude entrevistarlo, que la verdad que, Hostia. bueno, aparte de porque el libro es muy bueno y tiene situaciones totalmente rocambolescas, pues la verdad que me fue bien, ¿no? Porque incluso al final pues aproveché un poco para pedirle consejo, decir, mira, yo estoy escribiendo esto, pues ¿cómo lo ves, no? Después también ya comenté el libro de Mala Sangre, que ahora de hecho estaba intentando recordar cómo se llama el escritor, el periodista, que creo que era del Wall Street Journal, porque sí, John Carreyrou, es que tiene un nombre como, sí, como un poco complicado, que sé también, bueno, o sea, es una pasada la información que llegó a tener este hombre sobre Teranos y sobre Elizabeth Holmes. A mí, así del sector startup, es el libro que me ha impresionado más a nivel de la documentación que llega a ver. Pero sí, sí, creo que hay bastante literatura. Incluso, por ejemplo, el libro Vaya Inquietante, que es de esta autora, creo que se llama Anna Weiner, que también es un poco curioso, se parece un poco al tema de Dan Lyons, pero más ficcionado.
porque en su caso, bueno, es un poco una autoficción de una chica que se dedica al mundo del sector editorial y que también, ¿no? Se queda sin trabajo y se va en este caso diría que era a San Francisco, a trabajar para una startup. Y claro, o sea, ella le peta la cabeza en ese momento y se da con una realidad en la que también le termina provocando esa situación, ¿no? De, ostras, ¿no? Por fin me estoy lucrando, ¿no? Por fin estoy teniendo un buen sueldo que en el mundo editorial nunca habría podido soñar, pero también estoy viendo todas estas lógicas perversas que me llegan a asustar un poco, ¿no? Sí, así recuerdo estos 3, pero me ha sorprendido al ver que sobre todo en Estados Unidos, bueno, obviamente ya me lo imaginaba, ¿eh? Porque hay mucha y muy buena literatura sobre todo este fenómeno del sector startup. Sí, sí, y se debería hacer más, ¿eh? Pero por eso, destacar el trabajo que hacéis, gente como tú, como Analía, como Blanca en el sector, porque es que es muy necesario, y creo que debería haber más. Lo que pasa es que es verdad que es un mercado mucho más pequeño y no sé hasta qué punto tiene sentido hacerlo en formato libro, pero sí que os animo a que montéis un podcast o algo, porque con esto podríais sacar muchas, muchas cosas, lo pasaríamos muy bien. Bueno, nada, para ir cerrando, pues has sido extremadamente generosa con tu tiempo. Una última pregunta que se lleva todo el mundo de aquí. Y Ujú. dejo en el aire también que hace un par de años grabamos un episodio con gente que había escrito libros para compartir su experiencia de cómo era escribir un libro. Te apunto para el próximo, porque tengo ahora con mi perspectiva de yo escribir el libro en 2017, creo que fue, después de 5 años, ¿no? O 6, 7 años casi ya, como decir, vale, ¿qué ha pasado con ese libro? Juntarnos como 3 o 4 personas y comentar el tema de cuánto nos llevó, cómo lo organizamos a nivel de pasta, contratos, porque creo que hay mucho misticismo y debería desaparecer. La última pregunta, ¿eh? Y todo el mundo me dice, oye, ¿por qué no me lo has dicho para prepararlo y tal? Sale mejor así. ¿Qué gran cagada has cometido en tu campo? Si se puede decir, ¿cuánta pasta te ha costado a ti o a la empresa? Tu mayor A cagada ver, empresarial. a mí escribir el libro me ha costado dinero seguro, porque solo pensar que, Ah, claro, yo esto lo he vale. hecho, mientras tenía otro no, bueno, como mucha gente que escribe libros, ¿eh? Pero mientras tenía otro trabajo a jornada más que completa en el ARA, y de hecho me llegué a pedir un mes de vacaciones solo para escribir, además de todas las, tardes y fines de semana que iba rascando tiempo. Pues sí, sí, la verdad que bueno, que a cuenta no sale, pero mira, era un tema que yo, pensaba, si puedo escribir sobre algo, creo que puedo escribir sobre esto, creo que de esto puedo aportar algo y bienvenido sea. Y sí, se demitifica mucho la experiencia de escribir un libro porque también es mucha ansiedad, muchas dudas, mucho, terror de la página en blanco y bueno, yo sobre todo que, claro, estaba acostumbrada a escribir artículos semanales o artículos con una vista a 2 semanas, un mes, tal vez, si me apuras, ir algo como más extenso. Y claro, esto, la primera vez que me preguntaron cuánto crees que vas a tardar, yo dije 9 meses, pero porque pensé, pues yo qué sé, no sé, tal vez, ¿sabes? Si un embarazo también es eso, pues vamos a jugar con esos timings. Y luego las cosas se dilatan también en el tiempo y te das cuenta pues que bueno, que tal vez en su momento te flipas mucho y al final necesitas más tiempo, ¿no? Pero sí, sí, me llevo igualmente muchos aprendizajes, aunque me pasara un mes de mis vacaciones en la biblioteca. Bueno, yo además es que soy usuaria de biblioteca y entonces yo me iba a la biblioteca a trabajar porque en mi piso y menos antes que compartía piso no me daba para concentrarme y, y eso, y no, no, pero realmente, me alegro de que al menos esté ahí fuera y que le interese el tema y el mundillo de las startups en España, pues que mira, sirva un poco de diccionario de consulta de estas empresas. Paula, mil gracias por tu tiempo y dónde podemos encontrarlo si quieres hacer promoción y decir cómo te podemos ayudar a ti y al libro. Y así con esto cerramos. Hombre, pues a mí encantadísima de si lo encontráis en las librerías, sobre todo, no sé si tenéis vuestra librería de barrio local de confianza, pedidlo y que os lo traigan. Creo que esa es como mi manera favorita tal vez de llegar al libro, pero si le leéis en formato ebook o creo que aún no está en las bibliotecas, pero me parece que tal vez en algún momento llegue a las bibliotecas. Si lo queréis coger en la biblioteca porque no os da para
comprarlo, porque tenéis muchos libros, pues también, pero sí, sí, que a favor de compartir conocimiento y de que también, bueno, nos sirva para reflexionar y pensar un poco sobre el sector. Leyendo entre líneas, no pondremos el link a Amazon, ¿vale? Bueno, eso ya lo dejo a la decisión de cualquiera. Paula, mil gracias por tu tiempo y Perfecto, gracias pues por tener un muchísimas entretenido gracias a libro. ti, Alex. Adiós, gracias.